Bienvenidos a Pelotón Sin Filtro, el canal donde te contamos lo que otros callan en el mundo del ciclismo. Un virus ha entrado en el campamento del UAE Team Emirates y está dejando cadáveres por el camino. Ayer se llevó a Adam Yates, hoy a Brandon McNulty. 2 bajas en 48 horas, justo la víspera del tramo más duro de todo este Tour de Francia, en el peor momento posible para que un equipo empiece a fallar. El equipo que hasta ahora era la gran fortaleza de Isaac del Toro, la ventaja que llevábamos toda la segunda semana, repitiendo como su arma más poderosa, se está desmoronando pieza a pieza delante de nuestros ojos. Y varios comentaristas en directo se fijaron en algo más durante la salida de hoy. Isaac no tenía su mejor cara, rodando codo con los compañeros que ya han caído, con el virus campando a sus anchas por todo el equipo. Cualquiera se preguntaba si el propio Isaac sería el siguiente en caer, y aún así, cuando le preguntaron si estaba listo para atacar mañana, no dudó ni un segundo. Sí, ¿por qué no? Esa respuesta, con todo lo que está pasando a su alrededor, es la que separa a un guerrero de alguien que no lo es. Hoy te voy a contar 3 cosas. La primera, cómo Richard Carapaz aniquiló las esperanzas de toda una fuga con un ataque letal a 4 kilómetros de meta. La segunda, el tamaño real del problema que se ha instalado en el UAE y por qué 2 bajas en 2 días no son casualidad. Y la tercera, quédate hasta el final, porque es la que de verdad importa. ¿Qué significa este virus para la batalla que se avecina mañana en Alpe d'Huez y por qué el margen de error de Isaac se ha reducido de golpe justo cuando más lo necesitaba intacto? Pero antes de arrancar, si te gusta este contenido sobre ciclismo sin filtro, dale like al video, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte ninguna actualización. Esto me ayuda enormemente a seguir trayéndote las últimas noticias del ciclismo cada semana. Ahora sí, vamos ya directos al lío de verdad. Pon las cartas sobre la mesa antes de meternos en el caos de hoy. La general se mantiene exactamente igual que tras la contrarreloj. Pogačar líder, Evenepoel segundo a 4 minutos y 32 segundos, Isaac tercero a 6 minutos y 51 segundos, y Seisas cuarto a 20 segundos de Isaac. Ningún favorito se movió ayer, y hoy tampoco, en una jornada donde todos los aspirantes al podio prefirieron guardar fuerzas antes que arriesgar nada en un terreno que, sobre el papel, no invitaba a atacar. Pero lo que de verdad ha cambiado no está en esa tabla de tiempos que se repite día tras día sin apenas variación, está en la enfermería del UAE, y ese cambio, aunque invisible en la clasificación de esta noche, puede terminar pesando mucho más que cualquier ataque en la montaña. Y aquí conviene entender bien por qué esto pesa tanto. Durante toda esta segunda semana de Tour, hemos repetido una y otra vez que la gran ventaja de Isaac sobre Seixas no es solo física, es de equipo. Tener a Tadej Pogačar de gregario de lujo, tener una estructura que ningún rival puede igualar, tener hombres capaces de marcar ritmo en el momento exacto en que hace falta, sin tener que gastar las piernas del propio Isaac. Esa ventaja, de la noche a la mañana, se está reduciendo hombre a hombre. Adam Yates era una pieza clave en la gestión de abanicos y terrenos llanos, como vimos hace apenas 2 días. Brandon McNulty es un rodador fuerte, capaz de tirar largas distancias en llano y controlar situaciones complicadas antes de que lleguen los puertos. Perder a los dos en 2 días no es perder músculo cualquiera del equipo, es perder exactamente el tipo de corredor que sostiene la estructura en los momentos donde no hay montaña de por medio. Vamos con la carrera, porque hoy tampoco hubo tregua. Desde el primer kilómetro, 185 kilómetros entre Boigon y Orcières-Merlet, con 5 puertos en el recorrido. La Côte d'Angers, de primera categoría para abrir el día, la Côte de Monténard, de segunda, la Côte de Terrasse y la Côte de Saint-Léger-le-Melez, de tercera. Y la subida final a Orcières-Merlet, de primera categoría y 7 kilómetros al 6,7% de media. Desde el arranque, con temperaturas cercanas a los 29 grados, EF Education EasyPost asumió la responsabilidad de controlar la carrera con un objetivo clarísimo: meter a Richard Carapaz en la fuga del día. No es casualidad que el equipo se jugara todo por él. El ecuatoriano, campeón olímpico y ganador de un Giro de Italia en su palmarés, es exactamente el tipo de corredor que sabe leer una fuga larga y esperar el momento perfecto para rematarla, algo que ya había demostrado sobradamente en ediciones anteriores de esta misma carrera. La primera escapada nunca terminó de cuajar, con Visma Lease a Bike endureciendo también el ritmo para colocar a Matteo Jorgensen en cabeza, mientras Ben Healy, Egan Bernal, Mauro Schmid, Tobias Halland Johannessen, Pablo Castrillo y Raúl García Pierna protagonizaban intento tras intento en un ritmo tan elevado que los grupos se rompían y se rehacían constantemente en la primera ascensión del día. Durante más de 1 hora, la carretera fue un continuo tira y afloja entre corredores que atacaban, eran neutralizados y volvían a intentarlo unos kilómetros
kilómetros después, en un desgaste que terminaría pasando factura a varios de los protagonistas antes de llegar siquiera a la mitad de la etapa. Tras más de 50 kilómetros de lucha ininterrumpida, la fuga buena tomó forma con Jorgenson, Mats Pedersen, Thymen Arensman, Felix Engelhardt, Tobias Halland Johannesen, Pablo Castrillo y Nicolás Brouillard abriendo un pequeño hueco. Carapaz no tardó en reaccionar, lanzando un nuevo movimiento junto a Valentín Paret-Pentre, Mauro Schmid y Raúl García Pierna hasta enlazar con la cabeza de carrera. Y aquí llega el momento que hay que subrayar con toda la seriedad que merece, porque confirma que lo de ayer no fue un caso aislado. A 20 kilómetros y medio de meta, mientras la fuga seguía consolidando su ventaja, llegó la noticia. Brandon McNulty abandonaba el Tour de Francia. El propio texto de la retransmisión en directo lo resumía con una frase que lo dice todo sobre el ambiente que se respira dentro del equipo. Increíble el virus que azota a UAE Team. El mismo virus que se llevó a Adam Yates, ayer mismo, había encontrado una segunda víctima dentro del UAE Team Emirates. 2 bajas, 2 días consecutivos, el mismo equipo, el mismo síntoma. Eso ya no es mala suerte puntual de un solo corredor con las defensas bajas. Eso es un brote real dentro del vestuario que más ha pesado en este Tour, justo en el peor momento posible del calendario. ¿Creéis que este virus es una amenaza real para las opciones de Isaac en Alpe d'Huez? ¿O el UAE tiene suficiente fondo de armario para absorber estas bajas sin que le afecte demasiado de cara a las próximas 2 jornadas decisivas? Déjamelo en los comentarios. A partir de ahí, el pelotón dio por perdida la etapa. Pogačar, decidido a no asumir ningún riesgo innecesario con el maillot amarillo puesto, dejó que la ventaja de la fuga creciera rápidamente por encima de los 6 minutos. La jornada fue eliminando candidatos poco a poco. Primero varios corredores en los puertos intermedios, y después, antes de afrontar la Côte de Saint-Léger-les-Melez, la selección definitiva dejó un grupo de 6. Jorgenson, Carapaz, Paret-Pentre, Schmid, Johannesen y García Pierna, mientras nombres importantes como Bernal, Arensman o Castrillo se quedaban atrás definitivamente. Jorgenson fue quien más insistió antes de la subida final, atacando en varias ocasiones, consciente de que un mano a mano directo con Carapaz en la pendiente jugaba en su contra. El ecuatoriano tiene fama merecida de ser de los escaladores más explosivos del pelotón cuando el terreno se pone de verdad cuesta arriba. El estadounidense probaba, era neutralizado y volvía a probar unos metros después, en una danza de desgaste que solo podía beneficiar a quien esperara con más paciencia. El ecuatoriano respondió siempre con autoridad, esperando su momento exacto, sin dejarse arrastrar a un desgaste prematuro. Y ese momento llegó a poco más de 4 kilómetros de la cima. Carapaz aceleró una primera vez para tantear fuerzas, con Paret-Pentre como único capaz de seguirle inicialmente, mientras el resto del grupo se quedaba mirando. Cuando el campeón olímpico volvió a cambiar de ritmo apenas unos segundos después, con una violencia extraordinaria que dejó a todos clavados en la carretera, ya no hubo respuesta posible de nadie. Paret-Pentre cedió, Schmid y Jorgenson terminaron alcanzando al francés, pero Carapaz ya se había marchado completamente en solitario. Los últimos 3 kilómetros fueron pura exhibición. En vez de administrar la ventaja, siguió ampliándola hasta disponer de medio minuto sobre sus perseguidores a poco más de 1 kilómetro de meta. La victoria era irreversible. Con este triunfo, EF Education EasyPost encuentra por fin una gran recompensa tras varias jornadas buscando protagonismo desde las escapadas, y Carapaz confirma las buenas sensaciones que venía mostrando durante toda la carrera, sumando un nuevo triunfo de prestigio a un palmarés que sigue creciendo temporada tras temporada, gracias a esa valentía característica suya en cualquier terreno de montaña, sin importar si la victoria llega en solitario tras un ataque letal o defendiendo el liderato de una carrera entera. Y una vez más, hay que hablar de Movistar Team, porque la historia se repite con una insistencia que ya empieza a doler de verdad. Raúl García Pierna y Pablo Castrillo volvieron a colarse en el movimiento decisivo, con García Pierna firmando probablemente una de sus actuaciones más sólidas de todo el Tour, aguantando junto a corredores del nivel de Carapaz, Jorgenson o Johannesen durante buena parte del desenlace, y únicamente cediendo cuando arrancaron las rampas definitivas de Orsières-Merlet. Pero el resultado final vuelve a ser exactamente el mismo de siempre este verano. Combatividad total, premio parcial nulo. El propio análisis en directo de la carrera lo resumía con una dureza que probablemente compartan muchos aficionados del equipo español. El conjunto telefónico ha sido de los más activos de todo este Tour, prácticamente presente en escapadas desde el primer día de competición en Barcelona, pero sigue sin traducir ese enorme esfuerzo colectivo en una sola victoria de etapa. La pregunta que empieza a flotar en el ambiente es si no habría sido más rentable concentrar tanta energía en 3 o 4 días muy concretos,
en vez de repartirla en absolutamente todas las fugas posibles de la carrera, desgastando a corredores que después llegan justos a las etapas donde de verdad podrían tener opciones reales. ¿Creéis que Movistar debería cambiar de estrategia para lo que queda de Tour? ¿O la combatividad constante sigue siendo su mejor carta, pese a no traducirse en victorias? Déjamelo en los comentarios. Mientras tanto, en el grupo de los favoritos apenas hubo sobresaltos. Isaac, Pogačar, Seixas y Evenepoel reservaron fuerzas pensando en las dos grandes citas alpinas que todavía quedan por disputarse, sin ningún ataque ni ningún cambio en sus posiciones relativas, en una jornada de puro cálculo, donde nadie quiso mover ficha antes de tiempo. Y aquí está mi lectura marcada como opinión, pero con lo que hemos visto estos dos últimos días delante, perder a un gregario por una avería física puntual es mala suerte, algo que le puede pasar a cualquier equipo en cualquier momento de una carrera de 3 semanas. Perder a dos en 48 horas por el mismo virus es una señal de que el problema puede no haber terminado ahí. Los virus estomacales o respiratorios que circulan dentro de un autobús de equipo, compartiendo comidas, masajistas, fisioterapeutas y espacios cerrados durante semanas enteras de convivencia constante, rara vez se quedan en dos casos aislados. La lógica del contagio en un entorno tan cerrado como el de un equipo ciclista en gira suele funcionar así. Si dos corredores ya han caído, la probabilidad de que aparezca un tercer nombre en las próximas horas no es baja. Es más bien lo esperable estadísticamente. Si mañana o pasado aparece un tercer síntoma dentro del UAE, el equipo podría llegar al tramo más duro de todo el Tour, con una versión sensiblemente mermada de la estructura que le ha dado ventaja real a Isaac durante toda esta segunda semana de competición. Y aquí conviene pararse un momento en algo que rara vez se explica bien en la cobertura habitual de este deporte. ¿Cómo funciona realmente el contagio dentro de un equipo ciclista durante una carrera de 3 semanas? Los corredores comparten autobús durante horas cada día, comen en las mismas mesas, pasan por las manos de los mismos fisioterapeutas y masajistas, duermen en hoteles donde se cruzan constantemente por pasillos y ascensores. Es, en la práctica, un entorno tan cerrado y propicio para la propagación de cualquier virus como puede serlo un colegio o una oficina, con el agravante de que el desgaste físico extremo de una gran vuelta debilita las defensas de cualquier organismo, por muy entrenado que esté. Piénsalo bien. La ventaja de equipo que hemos repetido día tras día como el gran diferencial de Isaac frente a Seixas depende de tener hombres frescos, sanos y con piernas de sobra alrededor suyo en el momento exacto en que hace falta gastarlas por él. No es una ventaja abstracta ni una cuestión de prestigio del equipo. Es literalmente la diferencia entre tener quien te marque el ritmo en el momento decisivo o tener que hacerlo todo tú solo, gastando energía que necesitas para el ataque final. Si ese fondo de armario se sigue reduciendo justo antes del doble día de Alpe d'Huez, la pelea por el podio puede volverse mucho más igualada de lo que parecía hace solo 48 horas. Y Seixas, que hasta ahora ha tenido que remar solo contra un equipo entero, podría encontrarse de repente con un rival mucho más vulnerable de lo esperado. Y conviene hacer aquí una comparación que se nos había pasado por alto hasta ahora. Mientras el UAE pierde piezas por un virus real, el equipo de Seixas, Decathlon, llega a estas alturas del Tour sin ninguna baja destacable en su estructura de montaña. Es una ironía cruel del calendario. Justo 15 días después de que Decathlon se quedara paralizado, sin saber aprovechar una ventaja regalada de 50 segundos, ahora podría encontrarse con una oportunidad todavía mayor, no por mérito propio, sino por la fragilidad física del rival. Si Seixas y su equipo saben leer esta ventana de vulnerabilidad mejor de lo que supieron leer la de hace 2 días, el resultado de estas próximas etapas alpinas podría ser muy distinto al que todos dábamos por hecho hasta esta misma mañana. ¿Creéis que Seixas y Decathlon van a atreverse esta vez a explotar la debilidad del rival o van a volver a quedarse paralizados como ya hicieron hace 2 días? Déjamelo en los comentarios. Y aún con todo este ruido alrededor, Isaac respondió con la misma frialdad que lleva demostrando toda la segunda semana de Tour. No hubo gestos de preocupación pública, no hubo excusas anticipadas, no hubo nada que sugiriera que el caos a su alrededor le estaba afectando a él directamente. Esa capacidad de aislarse del ruido, incluso cuando el ruido viene de dentro de su propio autobús, es exactamente el tipo de carácter que separa a los candidatos reales al podio de los que solo lo parecen sobre el papel. Y no es la primera vez que vemos esta misma consistencia esta segunda semana. Desde el bajón del Eliorán hasta el abanico de hace 2 días, pasando por la contrarreloj contra el mejor especialista del mundo, la respuesta de Isaac ante cualquier imprevisto ha sido siempre la misma calma, sin necesitar dramatizar nada hacia afuera. La clasificación general llega intacta al día más decisivo de todo este Tour. Pogačar líder, Evenepoel segundo, Isaac tercero, Seixas cuarto, a esos mismos 20 segundos que llevan repitiéndose desde la contrarreloj. Pero por primera vez en toda esta segunda semana, esa clasificación se siente menos sólida que los números sugieren, porque detrás de cada nombre hay una estructura de equipo, y la del UAE
UAE acaba de perder 2 piezas en 2 días consecutivos. Y conviene no perder de vista, en medio de todo este ruido, la dimensión histórica de lo que Isaac se juega en los próximos días. Nunca antes un corredor mexicano había llegado a la última semana de un Tour de Francia con opciones reales de subir al podio de París. Cada imprevisto que supere, virus incluido, no es solo una anécdota más de esta edición, es parte de la historia que se está escribiendo en tiempo real para todo un país que lleva 36 años esperando un momento como este. ¿Creéis que Isaac puede compensar la debilidad temporal de su equipo con su propia fortaleza individual mañana en Alpe d'Huez? ¿O el virus va a pasar factura real en la montaña? Yo tengo mi respuesta. Quiero leer la tuya. Déjamela en los comentarios y vamos todos a apoyar al Torito bien fuerte aquí abajo. Mañana llega la etapa 19, entre Gap y Alpe d'Huez, la primera de las 2 citas en la montaña más mítica de todo el ciclismo francés. 127 kilómetros que sirven de aperitivo para la auténtica etapa reina del día siguiente, la que encadena la Croix de Fer, el Telegraph y el Galibier antes de rematar por el puerto de Sarén, pero que ya pueden empezar a mover algo en esta general tan ajustada por sí solos. Con 2 gregarios menos y con Seixas esperando cualquier grieta para recortar esos 20 segundos que le separan del podio, el margen de error de Isaac nunca ha sido tan pequeño como lo va a ser mañana. Cualquier ataque mal gestionado, cualquier momento sin un compañero cerca para tapar un hueco, puede pesar mucho más de lo que hubiera pesado hace tan solo 2 días, cuando el UAE todavía contaba con toda su artillería intacta y podía permitirse el lujo de sacrificar hombres sin sentir apenas el desgaste en la estructura general del equipo. Y hasta aquí el video de hoy, fanáticos del pedal. Tras una jornada que empezó pareciendo tranquila para los favoritos y ha terminado dejando la pregunta más importante de todo el Tour flotando en el aire, sin respuesta clara todavía. ¿Aguantará el UAE en pie durante el tramo que de verdad importa? ¿O el virus terminará escribiendo su propio capítulo en esta historia? Nadie lo sabe todavía con certeza, y eso es precisamente lo que hace que las próximas 48 horas sean, de lejos, las más importantes de todo este Tour de Francia hasta la fecha. Si todavía no le has dado like, hazlo ahora, suscríbete al canal si aún no lo has hecho, y activa la campanita para no perderte nada de lo que viene mañana en el Tour de Francia, cuando empieza de verdad la cuenta atrás hacia Alpe d'Huez y hacia el desenlace de esta segunda semana tan cargada de sorpresas.